pero me avisan que ya estamos conectados con el señor Pierre Onzaga desde Colombia para ver lo que ha acontecido con el también candidato presidencial Miguel Uribe durante el fin de semana. Pierre, gracias por atendernos. Bienvenido a Edición Especial. No sé si está prendido el micrófono, no tengo sonido. ¿Está prendido tu micrófono? Ya, perdón. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu espacio y en este momento tan delicado de nuestro país. Sí, yo leí con gran asombro y lo que no quisiera pensar es que esto se está volviendo ya una costumbre en nuestros países. Pero bueno, hablemos de lo que pasó y de lo que sabes. ¿Qué sabes de lo que ha pasado, de lo que podría estar detrás de la salud del señor Uribe? Cuéntanos. Vale, pues inicia el 7 de junio, hace un par de días, en un recorrido que Miguel Uribe estaba haciendo por una localidad en Bogotá, en Fontibón, en un barrio Modelia, y pues recibe varios disparos, uno de ellos en su cabeza. Una persona que se infiltra en la manifestación, un grupo pequeño de personas y él, el asesino o el sicario, que los medios o algunos medios han tratado de retratar como un niño, como un joven, igual cogió un arma y trató de asesinar a Miguel Uribe. Eso ya, una vez hacen eso, ya dejan de ser niños. Pero sin embargo, logró impactarlo, lo atienden rápidamente, hay una ambulancia en la zona, lo llevan a un centro médico en ese mismo barrio, en esa misma localidad, y después lo trasladan a la clínica Santa Fe muy rápidamente con la ayuda de la policía y la ayuda de los cuerpos de la alcaldía. Es pues algo muy impactante. Ahí como tienes las imágenes, pues la gente está alrededor de él. El sicario se acerca a cerca de 2 metros y le dispara y logra impactarlo pues varias veces, y una de esas en su cabeza, en la parte, digamos, posterior, le dispara por la espalda de una manera pues absurda, algo que no veíamos, Diego, hace cerca de 30 años en Colombia, y lo estamos empezando a padecer en el desgobierno de Gustavo Petro. Pero es una cosa verdaderamente impactante, ¿eh? El video, lo que se ve ahí, y yo no puedo entender cómo Petro pone moralmente al mismo nivel al sicario que a la víctima. Sí, sí, es una característica infortunada de su personalidad. Petro siempre ha tratado de atacar en el momento en el que tiene que solidarizarse. Él ha debido de alguna manera tener humanidad, pero entendemos que un terrorista jamás va a dejar de ser eso. Y hay algunas voces que han tratado de decir que debemos en la oposición también menguar el lenguaje para evitar este tipo de ataques, pero es que ha sido Gustavo Petro en las alocuciones en plaza pública, y muy recientemente, yo puse un trino hace poco con una locución en la que él directamente dice que si no le aprueban una consulta popular, que ya te puedo ampliar eso, va a tener que eliminar básicamente a los amigos del presidente del Senado colombiano. Eso quiere decir a los congresistas. Entonces ya estamos viendo aquí una acción en contra de un congresista que además es precandidato presidencial, y solamente por no hacer la voluntad de Gustavo Petro. Entonces, las palabras de Gustavo Petro son muy peligrosas. Lo que estamos viendo es que sean grupos criminales, lo que se ha establecido ya últimamente, en las últimas horas, Diego, es que aparentemente es la nueva Marquetalia, que es una disidencia de las FARC. Ya entienden ustedes, Diego, que hay una negociación que se hace espuria de espalda al pueblo colombiano por parte de Juan Manuel Santos, y finalmente lo que termina pasando es total impunidad para los terroristas de las FARC. Y lastimosamente se multiplicaron en el país porque crearon diversos grupos, entre ellos la nueva Marquetalia es a quien se le ha adjudicado este atentado, que es una célula de las FARC. Hay un programa que se llama Jóvenes en Paz, que Petro mismo ha dicho que este joven era parte de esto, lo puso en marcha su gobierno, claramente asumo que no ha funcionado, pero yo te quería preguntar si sigue consumiendo drogas, de lo que sabes, Petro, porque la desaparición en Francia fue famosa, pero ahora tengo entendido que se desapareció hace poco nuevamente, no lo encontraban. Sí, se ha desaparecido múltiples ocasiones, ha aparecido algunas de ellas en Panamá, otras definitivamente dice que tiene agenda privada, en otras no da razón y dice que por seguridad o que tenían un atentado planeado contra él. No hay una prueba que lo manifieste más que las cartas de Leiva, que fue ministro de Relaciones Exteriores de él. Sin embargo, las alocuciones, la manera en la que se dirige al público colombiano,
y al mundo, porque va a los escenarios internacionales a disvariar, a decir cualquier cantidad de sandeces, pues nos hacen pensar que tiene también influencia de algunas sustancias. Ahí lo importante, Diego, es que pues es un autócrata que sea que esté influenciado por sustancias psicoactivas o no, es un autócrata o un pichón de dictador que está pretendiendo pasar por encima de la Constitución, pasar por encima del Estado de Derecho. Eso que les mencionaba hace un momento, Diego, sobre la consulta popular, lo quiero explicar muy rápidamente para que tus oyentes y la gente lo entiendan muy rápidamente. Y es que el Congreso colombiano le dijo que no a una de sus reformas, o bueno, varias de sus reformas a Gustavo Petro, en legítimo uso de su derecho del Congreso colombiano. Y Gustavo Petro recurrió a la herramienta de ir a una consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana legítimo dentro de la Constitución. Pero si el Congreso le ha dicho que no, él no tiene por qué suplantar al Congreso de la República. Lo que está pasando en Colombia y lo que pasó en días previos al atentado a Miguel Uribe es justamente el intento de Gustavo Petro a las patadas de desarrollar su consulta popular. Esa fue negada en el Senado y a partir de eso él hizo esa amenaza a los congresistas. Y lo que estamos viendo hoy, Diego, de manera muy grave, es cómo el primer congresista es víctima de un intento de asesinato. Hoy está muy grave, con un pronóstico reservado en la Clínica Santa Fe en Bogotá. El próximo año, al igual que nosotros, ustedes tienen elecciones presidenciales. No sé si son también legislativas, como para nosotros iba a ser. ¿En qué mes van a ser? Sí, en marzo son las legislativas, todo el Congreso, Cámara y Senado, y en mayo, finales de mayo, son las presidenciales. Ok, bueno, entonces acá de alguna manera ya comenzó, ya se siente, ya los candidatos están hablando, se están diciendo esto, lo otro, exponiendo también sus ideas. Allá, ¿cómo lo estás viviendo tú? Y asumo que cuando ves cosas como estas, no quiero decirte te lo repiensas, pero cuando menos tienes que tener otro tipo de precauciones, ¿no? Claro, claro, estamos en un estado de alerta en este momento porque no hay garantías, Diego. Lo que está pasando, digamos que tú sabes que en todos los países hay momentos en las campañas y en este momento hay precandidaturas, no hay candidaturas oficiales porque la ley no lo permite así. Yo soy precandidato, Miguel también es precandidato, así todos, hasta que tengan un aval o obtengan el aval por medio de las firmas de un movimiento significativo de ciudadanos. En este momento estamos en precandidaturas y que haya un intento de asesinato de un precandidato implica que el resto de lo que queda de este año, o un poco menos del año, tal vez 11 meses del año, pueden tener una influencia de violencia muy importante que no habíamos tenido en cerca de 30 años. Luego, las alarmas se han prendido por todas las campañas. Hemos tomado seguramente todas decisiones de tomar decisiones de seguridad muy importantes. Pues estamos en un momento muy delicado, claramente. Las familias, los seguidores, toda la sociedad colombiana está conmocionada en este momento con este atentado a Miguel Uribe. Y es algo, Diego, que también es importante que los colombianos que puedan ver esto y que las personas en el mundo que ven tu programa entiendan que esto lo hacen los terroristas para coaccionar a la sociedad, para ir allá, a ese dolor del ser humano que pretenden amilanar, llegar ahí a ese momento en el que buscan la inacción de los colombianos. Esto busca amedrentar a los colombianos y este momento es el momento sí de unirnos, pero unirnos contra el narcotráfico, unirnos contra los terroristas, unirnos contra la violencia de ellos que quieren acallar las voces políticas. Eso es lo que debemos nosotros pensar y no estar del lado de la estrategia del terrorista que busca amilanar a un pueblo en el momento en el que justamente hacen estos atentados. Mi última pregunta, Pierre, es, me gustaría que me digas cuándo se vence el plazo, es decir, cuándo se va a saber, bueno, tú y los otros, si son candidatos ya, y por otro lado, considerando la facción a la que pertenece Petro, que es amigo de Daniel Ortega, de Maduro y de toda esta gente, ¿quién crees que está detrás de este asesinato y crees que hay la consigna tal vez? Por eso menciono a Ortega y todo eso, ¿no? Porque moralmente yo no descartaría que haya una consigna de asesinar o de eliminar a todos los que puedan ser del rubro derecha, ¿no? Sí, pues, bueno, primero, el asunto aquí es que parece que las acciones son muy del G2 cubano, ¿no? La manera de actuar, la forma como seguramente fue entrenado el sicario que le disparó a Miguel Uribe hoy,
debatiéndose entre la vida y la muerte en la clínica, es una característica de ese modus operandi. Por otro lado, también estamos viendo que hay una narrativa violenta de parte del presidente de la República, que además es ilegítimo, que es Gustavo Petro, y es una narrativa que lleva los 3 años que ha desgobernado Colombia. Esa narrativa llegó al punto máximo en días recientes, desde el 1 de mayo, cuando sacó y enarboló la espada de Simón Bolívar y dijo y prometió guerra o muerte o guerra a muerte. Y aquí estamos viendo esa intención. Entonces, puede que no tengamos la capacidad de decir que él es el autor intelectual o material de este atentado, pero sí promovió la violencia en Colombia a partir de sus palabras. Aquí los opinadores están diciendo que deberíamos moderar el discurso todos, pero es que ¿por qué no mandan a que modere el discurso Gustavo Petro? ¿Y por qué los organismos no son capaces de identificar en el corto plazo los orígenes de ese atentado? Para responderte a la pregunta, la primera de las dos preguntas, Colombia tiene un calendario electoral que, si Dios nos lo permite, se siga desarrollando con normalidad. Este asunto nos debe llevar más o menos a los movimientos de ciudadanos por firmas a entregar la recolección de firmas hasta noviembre del 2025 de este año. Los candidatos que van por avales electorales, avales de partidos, pues tienen los avales al final del año, básicamente. Y la campaña, digamos como tal, son 3-4 meses entre el final del año o el inicio del año y marzo del 2026. O sea, en noviembre más o menos podría saber. Exactamente, digamos que ya todos, o sea, todos los que son de firmas, estamos en proceso de registro, y los candidatos que van por los partidos tradicionales que tienen aval, ellos al final del año tienen esos avales. Ahora, es muy importante que también entendamos que es un proceso absolutamente democrático y que no puede de ninguna manera estar permeado por la violencia. Eso ha generado que Colombia hoy no tenga garantías electorales a los candidatos. Tenemos que extremar medidas, tenemos que generar unidad en contra del terrorismo, probablemente de Estado, que estamos viviendo hoy en Colombia, pero no dudar un segundo en este ejercicio democrático, porque ahí es donde atacan los terroristas, Diego. Perfecto. Gracias por atendernos, Pierre. Estaremos en comunicación y ojalá sea célere la recuperación de Miguel Uribe. Gracias por estar con nosotros. A ti, Diego, muchas gracias, y Dios lo permita que esté de vuelta con nosotros en la contienda. Claro, gracias a ti. Pierre Gonzaga, precandidato presidencial de Colombia, ha estado con nosotros.